Bueno, buenas tardes, gracias, primero que nada. Y bueno, estoy como media, le comentaba ahora a la Pata, eh, que cuando me empecé a pensar un poco, bueno, cómo encarar hoy esta conversa, me quedé como cuestionando el término del disidente, ¿no? El feminismo disidente, ¿no? Y como que me empecé como a mosquear en este sentido, ¿no? Porque en esto de que el disidente es aquel que está al margen o aquel que está por fuera de lo que es el común. Y de alguna manera, bueno, las mujeres afrodescendientes siempre tenemos como ese lugar, ¿no? Eh, Primero que nada, también decirles que, bueno, que me siento muy contenta y muy feliz de ser parte del IR, sobre todo porque, bueno, permite dar estas discusiones que para mí personalmente son fundamentales poder dar, para poder pensar a construir. Es necesario ponernos de alguna manera con todos estos temas eh, desde el vamos, ¿no? Si no, es como que estamos hablando de aquello de lo que es políticamente correcto, de lo que estamos acostumbrados, este, y, y sobre todo en esto del cuidado, ¿no? Del cuidado bueno, de cómo llegar, de cómo poder plantear determinados temas, de cómo poder socializar y sobre todo, bueno, esto, permitirnos el pensar colectivamente. A mí el término disidente me molestó en algún sentido, porque sentía que era como decir la categoría B o C, ¿no? O sea, esta cosa de que son feministas, pero son feministas de allá, de la punta, ¿no? Y me parece bueno, que eso, si bien estamos como muy acostumbrados, ¿no? Porque a mí porque se me dio por cuestionarme el disidente, pero en realidad siempre pasa eso, ¿no? De que, bueno, cuando pensamos en el feminismo o cuando queremos ser políticamente correctos, bueno, generalmente hacemos, bueno, como esta cosa de mapear la bolsa de los raros, ¿no? Entonces viene una trans, una afro, viene una trabajadora sexual, viene la lesbiana, viene, ¿no? Y son las disidentes. ¿Y por qué tenemos que ser las disidentes y no podemos ser las feministas, ¿no? O sea, esta cosa de la diferenciación. Un poco eso como introducción, ¿no? Y me había puesto como algunos puntos, ¿no? En esto de entender por qué tiene que existir un feminismo afro, ¿no? Y porque muchas veces dicen, bueno, pero es necesario porque somos todas mujeres, ¿no? Y cuando vos empezás con toda el relato, bueno, las mujeres negras, el proceso histórico, la historia, los lugares que tenemos en la sociedad, las desventajas social. Ay, bueno, pero la pobreza, hay muchas mujeres pobres que no son afro y, ¿no? Esa cosa que siempre tenés que estar explicando la particularidad del ser mujer afro, de estar en determinados sectores de la sociedad, pero sobre todo también esto de plantear determinadas demandas que son como muy subjetivas o como que son muy puntuales y que muchas veces como no son de repente las necesidades de la mayoría, bueno, quedan invisibilizadas, ¿no? Y creo que, bueno, que un poco en esto de pensar por qué tiene que existir un feminismo afro, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con el tener un montón de experiencias y vivencias comunes que de alguna manera te posicionan desde otro lugar, desde el ser mujer, pero también desde el ser una mujer afrodescendiente, ¿no? Y más cuando tenés un nivel de conciencia racial que te permea y te coloca o te descoloca de determinados espacios y lugares, ¿no? Eh, Me quedé como en esto de pensando, bueno, el feminismo afro, ¿por qué surge? Y sí, surge porque, bueno, porque somos las del margen, ¿no? Entonces en esto pensaba como en teorías del feminismo, ¿no? Y esta cuestión de la historia un poco del feminismo. Y claro, cuando me hablan de que el feminismo arranca cuando de alguna manera las mujeres empiezan a trabajar fuera de la casa. Eso no existe para las mujeres afro, siempre trabajamos fuera de la casa. O sea, desde la época de la esclavitud, salida de la esclavitud, o sea, no es una cosa que sea que de alguna manera nos represente, ¿no? Eso a modo de ejemplo, ¿no? Hoy cuando hablaba como un poco con la Pata en esto que le decía como la sensación que me había quedado y le decía, por ejemplo, de unos años para acá hablamos del acoso laboral, del acoso sexual. Para nosotros es algo totalmente natural, ¿no? Desde que sos niña ya estás sabiendo que el vecino de la esquina te vea con tremenda baba aunque tengas 13 años porque sos la negrita, ¿no? Y la fogosa, la erótica, ¿no? Y un montón de aspectos que muchas veces, o sea, a ver, bienvenida a la discusión del acoso, ¿no? Pero lo que digo es que
se marca en determinado momento, cuando en realidad las mujeres afro ese tema lo venimos padeciendo desde siempre, o por lo menos conscientemente sabemos que si sos afro no podés meterte una minifalda, si sos afro a determinados lugares no podés ir de determinado u otra forma, si sos afro y estás en un ámbito de una fiesta, hasta tenés que medirte cómo te movés, ¿no? Y miro la pata porque hablábamos de eso en un lugar especial. Y esto de que vos de repente te gustaría, no sé, caderear, desacatarte, qué sé yo, y tenés que estar midiéndote para que no crean que te estás ofreciendo, ¿no? Y eso te lo da, bueno, ese nivel de conciencia racial, que de alguna manera, bueno, sabés que te posiciona en un lugar distinto, por ser mujer afrodescendiente. Después, bueno, si pasamos a hablar de la situación de las mujeres afro, yo no me traje ni estadísticas ni nada, sabemos que somos las más jodidas de toda la sociedad, ¿no? Por múltiples razones. Otra de las cosas que me parece que cuando, otro de los conceptos que también de un tiempo a esta parte han tomado como mucha trascendencia es el término de la interseccionalidad, ¿no? Nosotros hace años atrás decíamos, bueno, las mujeres afro tenemos múltiples discriminaciones por ser afro, por ser pobre, por ser, por determinadas, yo qué sé, cuestiones, por ejemplo, si son mujeres del interior, ¿no? O sea, toda esa cuestión, la suma de las discriminaciones, ¿no? Hoy hablamos de interseccionalidad hasta como de una forma muy guay, ¿no? En esto de que hay lo interseccional, lo políticamente correcto, ¿no? Esto de que, no, medidas interseccionales que de alguna manera vean las identidades y las múltiples identidades y parece que, viste, cuanto más pobre, más negro, más trans, más, serías el primero de la fila beneficiario, cuando en realidad eso no pasa, o sea, ¿no? Seguimos como que de alguna manera teniendo como muchos elementos que son políticamente correctos, pero que a la hora de traducirse en política pública todavía hay un gran debe para poder alcanzar, digamos, esos lugares que de alguna manera te corran de ese lugar de desventaja, ¿no? Porque sigue siendo la discusión de que si sos más trans o si sos más afro, ¿no? Delphi, se me ocurre, ¿no? Si sos más afro, sos más trans, ¿cómo te posicionás? ¿Sos afro primero, sos trans? O sea, nosotros nos han preguntado, ¿ustedes qué son primero, negras o mujeres? Cosas increíbles, ¿no? Que vos decís, pero y que tengo que repartirme, no entiendo, tengo que ser mitad negra, mitad mujer, o sea, es muy loco, ¿no? Pero también muchas veces para dar ese tipo de discusiones y para poder incidir en determinadas agendas, ha sido también, si se quiere, como un lugar de refugio el poder posicionarse como mujer afro, pero también, bueno, desde un lugar en donde vos realmente sentís que lo que estás demandando son tus propias necesidades o las propias necesidades de tu colectivo. Eh, y nada, se me ocurre que en realidad cuando nosotros pensamos, bueno, ¿quién pone la agenda del feminismo, ¿no? Esto que ya se ha esbozado un poco, ¿no? Y cómo ponemos la agenda y en qué énfasis ponemos las cosas y cómo también la cooperación internacional incide y de qué manera vamos poniendo agenda o vamos generando cosas de acuerdo a dónde es que están los recursos para, ¿no? Y pienso, bueno, nosotros estamos recontra jodidos, o sea, si pienso en salud, necesitamos sistemas integrales que de alguna manera reconozcan las enfermedades de propensión étnica, ¿no? Me ha tocado desde la Intendencia lanzar un programa, que es el programa Afrosalud, y eso más allá de que fue como un manoseo desde el punto de vista de la prensa, terminó siendo prácticamente una guerra entre si somos el Ku Klux Klan negro o si queremos generar una acción afirmativa, ¿no? Y cuando vos decís acción afirmativa para los afrodescendientes, parece que fuera mala palabra. El Uruguay tiene una larga trayectoria de acciones afirmativas y nadie las cuestiona. Pero cuando vos querés impulsar acciones afirmativas para el colectivo afro, bueno, ahí empezás a notar las reacciones de todo tipo, ¿no? Las más virulentas, si se quiere, ¿no? Entonces, yo qué sé, si vos me decís, bueno, dentro de la agenda, ¿qué deberíamos priorizar? Y bueno, los temas de salud son fundamentales. ¿Por qué? Porque hacen o sea, el tener la información, el tener un diagnóstico en tiempo y forma te hacen claramente la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas, ¿no? Y eso, bueno, muchas veces cuando se plantean, bueno, no se ve como que sea una prioridad. Bueno, para nosotros es una prioridad, ¿no? Cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, cuando hablamos de cultura, ¿no? Y ahora creo que la semana que viene va a haber un encuentro de mujeres de la música y disidentes, de nuevo lo mismo. O sea, siempre tenés que estar al margen para representar y para definir que estás ahí, ¿no? Y pensaba en la cultura, todos los aportes que tenemos, o sea, todo lo que ha aportado la cultura afro-uruguaya y en especial las mujeres desde ese lugar de transmisión de valores, ¿no? Y de transmisión, no, gracias, y de transmisión,
de cuestiones, ¿no? O sea, tenemos un montón de palabras de origen afro que nadie ni sabe que son afro, alfajor, mucama, mondongo, no sé, se me ocurren un montón de cosas, ¿eh? El quilombo, bueno, quilombo también. Tenemos un montón y que muchas veces, bueno, ni que hablar de la degradación de las palabras y del concepto, ¿no? Porque no sé si todos lo saben, pero quilombo es una palabra del idioma quimbunto que significa espacio de libertad, nada más alejado que una casa, ¿no? De un prostíbulo, ¿no? Pero sin embargo, bueno, aquella cosa de los negros que se juntan es un quilombo, ¿no? Y muchas veces, ay, me metí en tremendo quilombo, hice quilombo, ¿no? Y uno, claro, conscientemente vos decís, bueno, habría que dejar de utilizar ese término, ¿no? Y, pero muchas veces, bueno, esas muletillas y esas cosas, bueno, son parte del día a día, ¿no? El negrita, ay, negrita, ¿no? Esa cosa que decís, ¿por qué me tenés que decir negrita? No entiendo, ¿no? Ya uno te digo blanquita, ¿entendés? No quiero que me digan negrita. Y no es porque me sienta menos, no, es porque para mí el término negro tiene una clara connotación con un proceso esclavista que invisibilizó el ser humano, los seres humanos, las personas que vinieron esclavizadas durante casi 4 siglos. O sea, por eso no quiero que me digan negra ni negrita, porque para mí se remite a eso, o sea, te cosificaron y eras una cosa, ¿no? Y cuando uno plantea el término afrodescendiente, bueno, el afrodescendiente tiene que ver con esto, con reconocer que hubo un proceso de trata esclavista, de explotación, pero sobre todo reconocer que el Estado, de alguna manera, tiene que reparar la desventaja social que de alguna manera surge a partir de eso. Y creo que eso es fundamental tenerlo en cuenta. Porque muchas veces dicen, ay, porque a mí mi amigo no quiere que le digan afro y quiere que le digan negro, ¿no? Hasta eso, o sea, cada uno debería tener el derecho a ser llamado como se le antoje, ¿no? Ahora, si yo no quiero que me digas negra, no me digas, pronto, no me importa si tu amigo dice que es el negro Rada, ¿se entiende? Hay cosas como esa que bueno, que hacen parte como de esa diferenciación, de esa vivencia cotidiana, ¿no? Insisto, con el tema de la cultura, con el tema de la literatura, ¿cuántas personas o cuántas mujeres poetas afro conocen? Bueno, hay un montón, hay un montón, ¿no? Recién el año pasado o el otro se publicó por primera vez una antología de poetas negras, de poetisas negras, ¿no? Y vos decís, bueno, parece que nunca escribieron. Bueno, hay un montón, si vas a buscar a nivel histórico y si vas a buscar, por ejemplo, lo que era la prensa de principios del siglo XX, bueno, había como una larga trayectoria de gente que escribía, que tenía revistas, que había boletines, que había de todo. Bueno, eso se invisibilizó, no existe. ¿No? Parece que nada, que venimos de la jungla y estamos para tocar el tambor, para bailar bien el candombe, y nada, y siempre tenés esa cosa. Me pasa en la secretaría, ¿no? Me ha pasado, la coordinadora soy yo, ¿no? Y es un mecanismo de equidad racial, o sea, que no debería sorprenderte si hay una persona afro coordinando o de alguna manera llevando adelante eso. Bueno, ese son el tipo de vivencias que de alguna manera te posicionan desde un lugar distinto. Eh, voy a ser más corta, pero bueno, yo creo que hay un montón de lugares y un montón de espacios en donde poder generar incidencia y sobre todo desde qué lugares posicionar esta perspectiva étnica o esta dimensión étnica racial. Considero que, bueno, que el IR, lo dije desde un principio, creo que es un lugar que por lo pronto se ha sentido como, yo lo he sentido como un lugar como muy respetuoso en esto de conocer, entender, ¿no? Y dar el espacio, ¿no? En esto de correrse y no que sean los otros los que hablan por nosotros, ¿no? Y eso es fundamental, o sea, parece obvio, pero no es tan obvio, ¿no? Esto de saber correrse y decir, bueno, a ver, el ABC de la política pública, de la acción afirmativa, es que los protagonistas sean los propios discriminados, ¿no? Sin embargo, bueno, eso es muy lindo, políticamente correcto, pero bueno, sabemos que en general no pasa, no sucede, salvo que sean los temas de los negros, ¿no? Esa cosa de ustedes, ¿no? Esa cosa así. Entonces, bueno, nada, bienvenida digamos, el espacio a la duda, bienvenido como el espacio al debate. Yo me quiero quedar por acá porque puedo seguir hablando horas y quiero darle la palabra a las compañeras. Pero bueno, nada, dejo ahí como algunas cositas como para poder seguir conversando. ¿Ya? Gracias.